memes como herramienta de comunicación porque creo que tras el humor hay mensajes, Pero a mí me causa terrible. gracia la mayoría, pero también si vos lo analizás un poquito Pero más allá de la terrible. gracia, son también formas de comunicarse. Es la Sí, mejor de las la de campañas. mayor penetración son los Sí, memes señor. hoy. Y no solo, sobre todo porque vos le preguntás a los chicos, el otro día estábamos hablando de que el humor ha cambiado, ¿no? Estaba más vinculado a la cuestión de género, pero y cosas que a nosotros nos podían llegar a causar gracia, o que eran parte del humor de antes, hoy no es que lo rechazan los chicos como una cuestión ideológica, entonces no les causa No los gracia. No le causa gracia, no los ¿no? entienden. Los chistes vinculados a la sexualidad o chistes vinculados... mejor que haya sido así, pero en su momento era como la Sí, o risa. tiene que tener otro formato, Cristina. Hay un montón de chistes, esos los reels de cosas que son recontra sexuales y cosas, pero bueno. Pero es distinto a lo en que un nosotros formato nos... distinto, sí. Y les preguntaba de qué se ríen hoy, cuál es el humor. Y me decían memes. Miran memes y comparten y por ahí pasa el humor de Ahí los está jóvenes. el éxito de TikTok, por ejemplo, que vos mirás Claro. y... Claro, sí. Y El a ver, éxito- y muchos de esos memes, quienes no somos de esa generación no los entendemos. No, por supuesto. Ojo, el éxito y el drama, digamos, éxito del consumismo. Ayer murió otro chico inglés, a comienzo de mes había muerto uno y son varios ya por el TikTok ese chino de asfixiarse. Los desafíos, los Chicos, challenges. los desafíos Claro, ese es un drama extremo, ¿no? Pero también es un drama que tengamos que reconocer que hoy los memes y las fake news son la mejor campaña electoral que hay, porque en definitiva ha pasado, ¿no? Por eso, Nico, les recomiendo que lean Infocracia. Infocracia. Otra vez, No, Tito, regalanos una tiene- infocracia a cada uno. No, a cada Acá, uno no, ¿por qué? les regalo No. uno si quieren y se lo Nah, van uno pasando. cada, ¿qué te fotocopian. cuesta? Se lo van pasando, no, se lo van pasando si se lee. Una infocracia a cada creo que debe uno. ser un Es muy un buen librito resumen que se de lo que ya lee sabe, en- es un muy buen, en una debe ser un tarde. muy buen resumen de lo que Pero sabemos tanto todos los días, estamos promociona. viendo esto. Sí, pues, pero está muy bien hecho, porque Es- uno de los tipos que más analizan eso y mejor venden. Bueno, está Daniel Montoya, que es analista político, varias veces habló con nosotros. Seguramente tiene una opinión de esto que estábamos hablando, del hombre de los sombreros. Veo que el sombrero lo tiene siempre. Bueno, estamos hablando soy de... un meme. Soy un meme yo. el tema de los memes y de las maneras de Sí. comunicarse y las fake news es impresionante la penetración que tiene. ¿Usted cree que a través de eso se genera discurso, se genera opinión pública, sobre todo en los más jóvenes? No, sí, seguramente. Y bueno, hemos visto, nosotros tenemos el primer presidente meme de nuestra historia, que es ¿Cómo es Alberto eso? Fernández. ¿Es el que más pero memes bueno, tiene? Eso tiene mucho que ver con, hemos visto otras figuras políticas que no ocurre tanto y tiene que ver con, en definitiva, cuando un gobernante pasó en Colombia, el antecesor de Petro, era víctima permanente de memes, pero bueno, tiene que ver mucho con que obviamente es una herramienta de comunicación muy sintética, actualmente, como decían ustedes, que domina redes como TikTok, pero a la cual hay dirigentes que se prestan. En el caso de Colombia, tenían un presidente que hacía reportaje y él hacía las preguntas y se respondía él mismo. Y bueno, hemos visto a Alberto Fernández con todas estas funciones, con declaraciones destempladas todo el tiempo. Entonces, bueno, son personajes que se prestan mucho para eso y bueno, cuando esa puerta se abre, obviamente que la comunicación hace el resto, pero tiene mucho que ver con eso. Son líderes Trump- endebles que no tienen una historia sólida detrás y un discurso errático. Entonces, esa puerta se abre automáticamente. Trump se dice ganó las elecciones justamente usando las redes y usando, además, su enorme experiencia en televisión también, ¿no? Y a Rusia. Y a Rusia. Bueno, sí, bueno, su Y a red, Cambridge Analytica. Su red, la plataforma trumpista por excelencia es Facebook, que es una plataforma que concentra un usuario que para los jóvenes son viejos. Si ustedes tienen hijos, seguramente ustedes usan Facebook, sus hijos se deben reír de eso. Porque, Ahora, perdón que te no, interrumpa. es una- sí. Daniel, buenas noches, porque como tenemos pocos minutos, la opinión de Daniel puede ser, vamos a ver, valiosa en el sentido de su mirada, porque él vive en el barrio donde vive la En la cuadra. vicepresidenta de la Nación. Ah, En vecino la de cuadra, Cristina. Sí. Es mi vecina, sí, sí. Ujú. Es ¿Y? mi vecina, así es.
Entonces Sí, nos va a he servir vivido- para a ver, ¿cómo fueron los días previos? Esa gente que uno ve, ¿era realmente tanta como parece? ¿No fueron menos en el tiempo? ¿Era un grupo que siempre estaba? ¿Cómo era la seguridad? Como vecino le pregunto. Gracias, Cris, por el dato. Sí, fue cambiando muchísimo y cuando uno habla de la seguridad de Cristina, la verdad es que no existe. Ese es uno de los temas donde eso tiene mucho que ver, así como este gobierno es un vacío de poder en muchas áreas. En las áreas que más se manifiesta con crudeza, yo te diría que son dos organismos, que es la Policía Federal y la Agencia Federal de Inteligencia, que prácticamente, bueno, la Agencia Federal de Inteligencia está acéfala y la Policía Federal viviendo un momento muy traumático que tuvo que ver con la transferencia en su momento que hicieron de potestades o de capacidades a la policía de la ciudad, y lo vimos con este conflicto que se produjo, donde la Policía Federal no tiene ningún tipo de presencia, y hemos visto en estos días ahora las imágenes en cámara lenta, cuadro por cuadro, donde todo lo que hace la Guardia de Cristina va totalmente a contramano de cualquier protocolo de seguridad que tiene cualquier custodia que tiene un gobernante. Así que no existe eso. Y bueno, los días previos tuvieron mucho que ver donde, a ver, el kirchnerismo concentra una audiencia propia, que es una audiencia que obviamente, como ocurrió en otros momentos, está solapada con las tribunas típicas del peronismo, pero eso se vio poco acá, no había despliegue de lo que son las militancias o los militantes del conurbano, organizaciones, y uno veía, digamos, que era la típica militancia kirchnerista metropolitana, muchos docentes, estudiantes universitarios y todo eso que se fueron sucediendo durante la semana previa al incidente y sobre todo un punto de inflexión, yo les diría que fue el sábado a la mañana, cuando el barrio se levanta con esas vallas y el camión hidrante. Ahí ese día había un montón de manifestaciones que se preparaban en distintos puntos de acá de la ciudad de Buenos Aires, uno en el Parque Lezama y después en La Plata. Bueno, cuando eso se produce, esta novedad, obviamente, empiezan a fluir un montón de manifestantes de distintos, digamos, donde uno ve ya hay más disciplina en una de esas, de organizaciones, intendentes, sindicatos y esas cosas, pero me parece que un punto de inflexión fue ese, donde obviamente había muy buenas razones de los dos lados. O sea, la policía de la ciudad obviamente administra todas las cuestiones que tienen que ver con las contravenciones acá y la convivencia del vecindario, que obviamente estaba transgredida por el hecho, imagínense ustedes, de tener ¿Y ahora un cómo está el montón barrio, de Daniel? No, fue un punto de inflexión la noche. Yo creo que está conmovido, podemos decir, todo el arco político. Hemos visto, y me parece que yo acá tomaría las reacciones de los principales dirigentes de la oposición en particular. Hemos visto, me parece que la postura, por ejemplo, del expresidente Macri, la vi esta noche Elisa Carrió en un programa de TN. Me parece que las reacciones han sido, y el arco político está en este momento muy choqueado, así como está choqueado el vecindario, y me parece que la propia militancia y el gobierno de Cristina, yo les decía, tenemos un presidente meme con un vacío de poder muy grande, un gobierno, vieron todas estas versiones que circulan de si esto fue un montaje, una cosa de ese tipo. La verdad que más allá de las intenciones no podría hacerlo porque, como dicen en las redes, este gobierno no puede ni montar una fiesta de cumpleaños. O sea, no podría ocurrir más que todo antes que nada por eso. O sea, Claro. es un vacío de poder muy grande. Esto ha choqueado, ha conmovido porque me parece que ha dejado el desnudo, lo endeble en este momento de un gobierno que ha tenido muchos problemas desde esa conformación original que estaba prácticamente destinada al fracaso. Lo hemos visto con la vicepresidenta ejerciendo funciones permanentemente en los actos políticos de retarlo a los ministros, al propio presidente, el presidente que perdió sus dos ministros principales, el tercer ministro ahora de Economía en 2 meses, una suerte Massa hoy de presidente, yo les diría, ungido por una asamblea legislativa virtual.
O Claro. sea, lo que hay, me parece, en este momento, lo que está predominando, así como el vecindario está choqueado, me parece que es todo el arco político al darse cuenta qué pasaba en la Argentina si al otro día nos levantábamos con una vicepresidenta baleada, asesinada y con esta situación donde está todo agarrado con alambre, diría, alfileres, y lo hemos atado, visto. atado. Claro, Daniel, y menos que alambres eso. sí, alfiler. A Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga buen inicio de semana, muy amable. Gracias, les mando un fuerte abrazo, queridos correntinos. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel Montoya, que además de ser politólogo, es vecino ahí en la cuadra en donde vive Cristina Kirchner. Nosotros nos vamos. No sé si está... Ahí está. Quien está frente de la agencia